Mirá, Vamos a hablar de economía porque lo decíamos, lo dijimos en varias oportunidades ya aquí en nuestro programa. La Argentina enfrenta dos pandemias. Por un lado, una pandemia que se llama coronavirus y por otro lado, una pandemia que se llama crisis económica casi permanente, inflación y pobreza. ¿Sí? Estamos en comunicación con Agustín Echevarne. Él es economista, aparte de académico, es columnista de muchos medios gráficos de la capital federal y de la ciudad de Buenos Aires, y además es presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Echevarne, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto un gusto de saludarlo. saludarlo. Un placer. A ver, ¿por qué no nos cuenta desde su punto de vista cuáles serían las consecuencias? Recién hablábamos de la rigurosidad que se aplica en Formosa y de por ahí los intentos del gobierno nacional de llevar, más que rigurosidad, abusos que se aplican en Formosa para controlar la pandemia, de llevar esto al ámbito nacional. ¿Por qué no nos explica muy brevemente, para comenzar, cuáles serían los efectos económicos si el gobierno nacional hoy aplicara nuevamente un cierre total? No, sería un desastre total, porque ya de hecho con las nuevas restricciones que han hecho han empezado a quebrar empresas. El otro día estaba pasando por el centro de Buenos Aires y ya empecé a ver nuevamente que que hay comercios que empiezan a cerrar. Y lógicamente, por el año pasado fue muy malo, tuvimos una cuarentena muy larga de 120 días, una cuarentena dura, de las más estrictas del mundo, y la verdad es que además sin resultados, porque uno a esta altura sabemos que esas cuarentenas no funcionan. Funcionan los primeros 20 días, a lo sumo un mes. Suponte que tirabas hasta 40 días para acomodar las cuestiones sanitarias y demás, era razonable. Pero más allá de eso, no era razonable, no funcionó. Argentina está en el puesto 14 entre los países con mayor cantidad de muertos, mientras que estamos en el puesto 32 en población. Es decir, que fracasamos en salud y fracasamos en la economía. El año pasado nuestro país cayó un 10%, que es el doble de lo que cayeron los países vecinos nuestros. Y para colmo, Argentina venía de 2 años de caída, o sea, es el tercer año de caída del año pasado, y este año es el año de la recuperación, que la verdad es que tenemos un viento de cola muy grande, con los precios de nuestras exportaciones altísimos, la soja arriba de 550, una buena cosecha, se van a exportar cerca de 48.000 millones de dólares del sector agropecuario. Entonces uno dice, bueno, la verdad es que teníamos un año para recuperarnos. Y lamentablemente muchas malas medidas económicas y de la salud están complicando la vida a algunos sectores muy fuertemente. Ahora, uno mira el panorama económico que tenemos en el país, una inflación que amenaza con superar el 40% a nivel nacional, unos índices de pobreza que meten miedo y todo hace indicar de que estamos por desaprovechar este viento de cola del que usted habla. Sí, lamentablemente es así. Nosotros estamos en un país que viene, como bien decías hace un rato, de crisis permanente. Una crisis después de otra crisis, otra crisis. Yo acabo de escribir un artículo que todavía no ha sido publicado sobre la teoría de la catástrofe. El problema que tienen estas crisis es que algunas pueden ser mucho más graves que las demás, porque uno pareciera como que nos vamos acostumbrando, que una cosa es normal, pero al final es como cuando uno sale al balcón. Sale uno al balcón, sale el segundo, sale el tercero, sale el cuarto, sale el quinto, no pasa nada. En algún momento se decae el balcón. Claro. Y no sé por qué quieren jugar los políticos a esto, porque la Argentina ya está muy complicada. Hay provincias donde se empieza a hablar de la separación de la Argentina, el Mendoexit, por ejemplo, ¿no? Si llegar a eso es porque realmente llevamos 100 años de fracasos, pero ahora estamos con un momento particularmente muy malo, porque Argentina viene cayendo desde el año 2011. Antes, si querés, estábamos en una larguísima decadencia. Pero la decadencia es que crecemos poquito, pero el resto de los países crece más rápido, entonces tenemos una caída relativa. Ahora no, ahora estamos en caída absoluta desde el 2011 para acá, en una especie de serrucho y con 3 años de caídas consecutivas ahora. Y este es el cuarto año que, si bien es una recuperación, no vamos a llegar ni por asomo a los niveles del 2017. Es decir, que es una recuperación, pero que mucha gente no lo va a sentir. Los salarios y las jubilaciones y demás, en términos reales, han seguido para abajo. Esa es la realidad, por eso es que la pobreza está para arriba. Licenciado, ¿de qué depende esa recuperación de la que habla y cuánto tiempo por ahí nos llevaría a volver a esos niveles que teníamos en el 2019? No nos estamos al 17, los niveles del 2019.
Bueno, ahora se estaba esperando que íbamos a tardar como más de 2 años, probablemente 3 años en volver al nivel que teníamos en 2019. Entonces, uno puede mirar y ve que el segundo gobierno de Cristina terminó peor que el primero. Macri terminó peor que el segundo de Cristina. Y Fernández, como viene la cosa, va a terminar peor que Macri. Lo cual es catastrófico para la Argentina. Es catastrófico. Y el problema más profundo es entender por qué. ¿Por qué es que nos va mal y permanentemente hacemos las mismas cosas? El año pasado el ministro Guzmán hablaba de la inflación y nuestra conclusión era la inflación va a subir, porque este hombre sigue diciendo las mismas cosas que dijeron todos los que hicieron subir la inflación en Argentina. Controles de precios, cepos cambiarios, decir que la inflación es un fenómeno multicausal, decir que esto es un problema, ¿no?, que se puede morigerar simplemente hablando con los empresarios o los sindicatos y demás. Eso es un gran disparate. La inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, de oferta y demanda de dinero. Está totalmente demostrado en el mundo. Hay 195 países que no tienen inflación. Y Argentina tiene un plan inflacionario y que además empieza a acumular ahora una bola de nieve que está creciendo muy grande, que son los pasivos remunerados del Banco Central. Pensemos que ahora la cantidad de deuda del Banco Central equivale a 124% de toda la masa monetaria, de todos los billetes y monedas que hay en la Argentina. Bueno, la deuda del Banco Central es más grande que todo eso y está pagando una tasa anual efectiva de 66% anual. Esto significa que están imprimiendo más de 100.000 millones de pesos por mes, nada más que para pagar los intereses de la deuda. Entonces esa bola de nieve que va creciendo, por supuesto, es impagable. Y en algún momento, ¿en qué se va a traducir? En una maxi devaluación. Por supuesto, van a tratar de llegar a las elecciones sin hacerlo, y esto va a ser después de las elecciones. Y esa maxi devaluación dramáticamente va a ser un nuevo salto de la pobreza. Porque claramente la política depende, la economía depende de la política, digo, y entonces si hay un grupo de gente que entiende que la solución a este escenario económico es imprimir más billetes, lo que podemos tener en los próximos días es, antes de los turnos electorales, una gran inyección económica a partir de la activación de la maquinita. Bueno, lo estamos teniendo, la maquinita está funcionando. No, bueno, pero ante las restricciones se puede profundizar. Sí, es que se va a profundizar porque nosotros tenemos una inflación que primero ya está acelerándose. El año pasado el ministro Guzmán y el gobierno decía que la inflación iba a bajar. Terminamos el año con 39%, casi 40% de inflación. Si tomamos el primer trimestre de este año, la inflación está arriba del 60% anual. O sea, anualizando el primer trimestre ya estamos en 60%. Entonces ahora están tratando de poner torniquetes al cepo cambiario, están tratando de intervenir en el contado con liquidación en todos los tipos diferentes de dólares para contener el tipo de cambio y de esa manera creen que van a contener los precios. Lo pueden hacer durante un rato, contener no, digamos, que no suban tan rápido, pero toda esa inflación reprimida luego va a tener un salto. Y pensemos que esto está ocurriendo cuando estamos teniendo todos los dólares del campo que están ingresando, está la cosecha gruesa, está entrando el dinero del maíz y de la soja. Entonces ahora estamos con muchísimos dólares entrando del campo. Recordemos que el Estado se queda con el 80% de lo que produce el campo. Pero el despilfarro peronista es tan grande, que no alcanza. Y eso es lo que es impresionante. Ahora, a ver, usted nos está planteando un panorama que lo único que nos queda por decir es, dentro de poco tiempo, como seguimos, va a haber de vuelta una hiperinflación, va a haber una escalada tremenda del dólar, vamos a tener consecuencias tremendas con crecimientos de pobreza muy altos. ¿Cuál es la solución? Porque unos y otros aplicaron el mismo remedio, tal vez de distinto laboratorio, pero el mismo remedio en el fondo. Y bueno, uno ve que a la luz de la grieta estamos corriendo el riesgo de que haya un cambio muy brusco por hartazgo de la sociedad, un cambio muy brusco en la política argentina y podemos desembocar en algún tipo de autoritarismo al estilo, por ejemplo, Brasil con ahora el actual presidente que tiene. Bueno, yo creo que nosotros tenemos una oportunidad interesantísima porque este es un año electoral. Es un año donde son elecciones legislativas. Entonces uno puede optar por, en lugar de elegir siempre por el mal menor, elegir por algo distinto, elegir por quienes están mostrando los verdaderos problemas de la Argentina y están proponiendo
soluciones profundas, soluciones que son reformas estructurales, es cambiar el sistema económico argentino, salir de la cultura de la dádiva y volver a la cultura de nuestros antepasados, digamos, de los inmigrantes que llevan a Argentina, y antes de los inmigrantes, los españoles, los vascos, los que hicieron la Argentina, lo hicieron con la cultura del trabajo, no con la cultura de la dádiva. La gente no venía a pedir una dádiva del Estado, venían a trabajar, a ahorrar con una moneda sana, ¿sí? Entonces con salarios altos, tenías mucho trabajo con salarios altos y con una moneda sana, y con impuestos muy bajos. Entonces vos ponías tu esfuerzo, trabajabas, ahorrabas, llamaban a sus familias que venían después, porque primero venía una persona a trabajar y tal vez el primer año, con 3 años de 3 meses de levantar la cosecha acá, vivían un año entero en Italia, toda su familia. Pero después finalmente los llamaban a que vengan, y entonces venían y se instalaban y trabajaban y progresaban. Y Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Entonces tenemos que volver a eso, y podemos volver a eso, pero significa hacer una reestructuración total de la Argentina, una reestructuración completa. O sea, no podemos creer más que la solución es el Estado. La gente tiene que salir de la pobreza por sí misma. No es que el Estado viene y te saca de la pobreza. No, eso no es así, es una falacia. Como en Infran, en Formosa, ustedes hablan, de esas provincias que viven de otras provincias. Entonces hay que cortarlo. La coparticipación federal tiene que terminarse. O sea, no puede existir más una provincia que viva de las demás. Cada provincia tiene que vivir de su propio trabajo. Que puedas tener un programa federal para mejorar alguna cuestión, la salud, la educación, perfecto. Pero que el 70% de la gente viva del Estado, de ninguna manera. La gente tiene que vivir del sector privado, que es el que paga la cuenta. Porque lo que ha pasado todos estos años es que el sector privado se achica y el sector estatal crece. ¿Y quién paga la cuenta? La paga el sector privado, con todos los impuestos. Y hoy tenemos un nivel donde tenés 7 millones de personas en el sector privado formal que tienen que sostener a todo el mundo. 22 millones de personas que viven de un cheque del Estado, más las 7 millones de familias que están trabajando en el sector privado formal. Con lo cual, no cierran los números, esto se terminó. No hay una manera de emparcharlo, no hay un programa gradual de cambio. Acá hay que hacer un cambio total de estructura. Y esa es la tercera fuerza que están haciendo en Argentina, ¿no? Esa es la tercera fuerza que yo creo que en estas elecciones va a haber que apostar a algo distinto. Las plataformas electorales de los partidos que dominan lejos están de esa realidad que usted plantea como esperanzadora en el futuro. ¿Se está articulando la posibilidad de una tercera fuerza? Digo, uno ve así como grandes exponentes que después en el ámbito electoral, en la coyuntura y ante los sólidos aparatos que tiene el Partido Justicialista e incluso el radicalismo, no terminan de consolidar la posibilidad de una tercera fuerza. Argentina tiene un bipartidismo muy acentuado. ¿Se puede romper con eso? Bueno, no lo sé, vamos a ver, se está formando ahí Republicanos Unidos, se fusionaron 4 partidos o 4 inicios de partidos y están en una mesa de enlace tratando de coordinar con otros, con la UCD, con el Partido Demócrata, con partidos tradicionales, con el Partido Patriota y demás. Si logran consolidar esa tercera fuerza, va a haber una opción distinta para votar y que tienen ideas muy claras. O sea, las ideas que están proponiendo son muy, muy claras, son las ideas del respeto a la vida, a la libertad, a la propiedad privada. Es decir, lo que funciona en los países que funcionan bien. Tomás los primeros 20 países del mundo y ahí tenés que colocar a la Argentina. En libertades económicas, entre los 20 primeros países del mundo. Hoy, ¿saben dónde estamos en libertades económicas? En el puesto 160. Evidentemente, así no funciona la cosa. Y Macri logró mejorar un poquito hasta el puesto 149. 147, ya están primero los países libres, después los moderadamente libres, después los moderadamente reprimidos, y después en el cuarto pelotón, que son los países reprimidos, ahí está la Argentina. Y si querés, Formosa es el peor lugar dentro de la Argentina. Pero la Argentina entera está siendo un país totalmente reprimido con muy pocas libertades. Cuando te ponen 180 impuestos, ¿dónde quedó tu libertad? Echevarne, ¿hay posibilidades o hay algún camino para rescatar a nuestro peso o vamos a terminar en una economía dolarizada? Bueno, yo creo que la dolarización es una muy buena salida, muy rápida, que te permite bajar muy rápido la inflación y bajar muy rápido las tasas de interés. Porque hay una forma para bajar la inflación que intentó Sturzenegger con altísimas tasas de interés. Y después políticamente no lo sostuvieron y terminó peor, terminó con el doble de inflación de la que tenía Cristina.
Entonces terminó muy mal, pero las altas tasas de interés, aun si tenés éxito, como lo hizo Israel en su momento o Brasil, tardás varios años en lograr bajar la inflación. En cambio, la dolarización o la convertibilidad o una reforma monetaria o poner un sistema bimonetario como el peruano, te permiten simultáneamente bajar las tasas de interés al tiempo que bajás la inflación. Lo que haces es eliminar el negocio de la inflación. Pues hay que entender que la inflación no es mala para todo el mundo. Es mala para los más pobres, es mala para los que viven del salario, pero no para los políticos. Porque los políticos son los que distribuyen ese dinero que imprimen con la maquinita. Por eso es un negocio la inflación. Y sobre todo es un negocio porque el Banco Central, con la información que posee, puede hacer ganar miles de millones de dólares a grupos empresarios o banqueros. Entonces, amigos del poder. Entonces, con la información, ¿por qué? Porque ahora tenés por ejemplo, tenés tasas de interés de 66% anual en pesos. Mientras vos sabés que van a contener el tipo de cambio, son ganancias en dólares altísimas. Ahora, en un momento eso va a saltar. El que tiene información de cuándo va a saltar, no tiene riesgo. Entonces tiene ganancias enormes en dólares, y eso es corrupción. Lo que pasa es que esa corrupción en Argentina no se combate. En Estados Unidos, si haces eso, vas preso. En Argentina hay esto se viene haciendo desde la época de Alfonsín, digamos. Sí. O sea, estas ganancias enormes a través del Banco Central o de los amigos de que tienen información privilegiada del Banco Central. Cuando vos tenés dolarización, se acabaron todas esas cosas, se acabó la especulación, se acaban las tasas de interés altísimas, reaparece el crédito. Por ejemplo, en un país normal, cuando te compras un departamento, es que vos acumulás cierta cantidad de dinero como para hacer el pago de la cuota inicial, que es un poco más grande. Después compras en cuotas, pero automáticamente tenés tu departamento y dejás de pagar la cuota de alquiler. En Argentina no. En Argentina tenés que pagar durante 3 o 4 años simultáneamente el alquiler y la cuota del departamento que se está construyendo y están haciendo desde el pozo. Entonces pagás doble. Bueno, eso se acaba cuando tenés dolarización, porque reaparece el crédito a largo plazo, a tasas bajas de interés a 30 años. Por supuesto no va a aparecer en 2 días. Esto va a llevar un tiempo. La Argentina todavía no tiene un sistema bimonetario, pero tiene costumbres muy asentadas respecto a resguardar los ahorros en dólares. ¿Pueden esos dólares tener un incremento en los próximos días? El precio del dólar puede subir, viene como muy pisado. Entiendo que lo están conteniendo, pero ¿hasta cuánto y en qué condiciones está? Sí, es difícil ponerle, eso lo sabe más el Banco Central porque operan en toda la cancha. Ellos operan en el contado con liquidación, están emitiendo bonos en pesos, entonces emiten bonos en pesos para absorber los pesos que sobran en el mercado y que eso no se vaya directamente al dólar. Hacen un montón de cosas. Lo que está clarísimo es que después va para arriba, porque en realidad lo que se cae es el peso. Como están imprimiendo pesos y deuda en pesos a roletes, y después el Banco Central tiene esa enorme deudas remuneradas, entonces en algún punto el equilibrio del Banco Central va a ser devaluar para restablecer el equilibrio, porque el Banco Central está quebrado. Entonces esa devaluación hace que la cantidad de pesos valga menos en términos de dólares. ¿Cuándo va a ocurrir? Yo creo que van a tratar de estirar lo máximo posible hasta las elecciones. No sé si lo van a lograr, pero claramente es lo que están apostando. Están apostando en llegar lo mejor posible a las elecciones, y esto es un plan inflacionario de largo plazo, sin lugar a dudas, porque es un plan inflacionario. Mantienen el déficit fiscal y mantienen el financiamiento del déficit fiscal en gran medida o con deuda en bonos en pesos o emitiendo directamente pesos. Eso termina como siempre. Es decir, lo sabemos todos los argentinos, sí. ¿O no lo saben? Sí. El presupuesto dice 29. Algunos economistas hablan de 38, 40. ¿En cuánto puede terminar el año en inflación en este escenario? La única manera que termine en 29 es que lo pongan a Guillermo Moreno en el INDEC. No de ideas. Clarísimo. Sí. ¿No? O sea que a cuánto va a llegar va a depender en cuándo va a ser el salto que yo espero de tipo de cambio, que probablemente sea después de las elecciones. Pero tranquilamente podemos tener una inflación de 50%, pero tranquilamente 55%, y puede ser más. Pero en algún punto va a ser un salto más grande. Porque además, lo que te ocurre cuando salta la inflación es que la gente se empieza a defender huyendo de los pesos. Por supuesto. Entonces eso acelera la inflación. Con el Banco Central haciendo lo mismo, la inflación puede empezar a acelerarse.
ese es un proceso que ahí, si ocurre ese proceso, yo hasta ahora no había hablado de la palabra hiperinflación, pero si ocurre ese proceso, podemos ir a una hiperinflación. Porque la hiperinflación es un proceso de fuga del dinero. Cuando la gente huye de los pesos. Y cada vez que te llega el sueldo, lo primero que haces es comprar algo. Vas al supermercado, compras dólares, lo que sea, pero te desprendes de los pesos. Si la gente empieza a asustarse y se desprende de los pesos, cae justamente la demanda de dinero. Entonces, si te subió mucho la oferta de un producto, ¿no? Y te cae la demanda de dinero, entonces los pesos valen menos. Cuando los pesos valen mucho menos, cuando vas a comprar el carrito del supermercado te piden mucho más pesos. Antes con un billete de 100 pesos comprabas un carrito. Sí. Hoy llevas un billete de 1000 pesos al supermercado y no llenás el carrito. Nada. O sea, llenás un pedacito Lejos. del carrito. Sí, sí. Lo que está sufriendo hoy Venezuela, digamos. Totalmente, totalmente. Y ya lo sufrió Argentina varias veces. Es decir, que no es la primera vez. Lo que es insólito es que repetimos los errores y salen por la televisión y se llenan la boca diciendo las mismas cosas, las mismas gansadas que hemos escuchado 30 veces. O sea, van a controlar la inflación con controles de precios, echan la culpa a los empresarios. Miren, cuando Cavallo y Menem pusieron la convertibilidad, ¿qué ocurrió? Los empresarios eran los mismos, los sindicatos eran los mismos, y la inflación bajó a cero, de 3.000% a cero. Cuando lo hizo Alzogaray con Frondizi, la inflación bajó de 100% a cero. En el caso de Alzogaray, sin tipo de cambio fijo, con los precios totalmente libres, sin controles, y la inflación era cero. Es decir, que es clarísimo que es un fenómeno monetario. No sé por qué insisten en decir cosas diferentes y en la universidad enseñan cosas diferentes, pero la realidad argentina lo ha demostrado. Y el mundo tiene inflación bajísima. Entonces, esa inflación alta de la década del 60, 70, que tuvieron muchos países, nunca como la nuestra, pero digamos que llegaban a 15% anual en Estados Unidos y demás, no existe más. Hoy la inflación es de 2%, 3%. Un país que anda mal tiene 5% de inflación, 6% anual. Anual. ¿no? Nosotros tuvimos 4% El mes pasado. ahora mensual. Es una locura Claro. lo que estamos. Sí, sí, seguro.